La obra del Espíritu Santo en la Iglesia. Estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Lección número 32. El testimonio del apóstol Pablo en Jerusalén. Hermanos, hermanas, la paz del Señor sea con cada uno de ustedes esta noche. Damos gracias al Dios eterno, al Todopoderoso, por un espacio más de tiempo que el Señor nos permite. Todo esto por su gracia, todo esto por su misericordia, para que podamos exponernos ante la palabra y exponiéndonos ante la palabra por el poder del Espíritu de Dios, cada uno de nosotros vayamos creciendo en estatura, en sabiduría, en conocimiento, que vayamos exponiéndonos a la demanda que el Señor ha establecido para cada uno de nosotros. Soy el pastor Pedro Montoya. En la lección de esta noche, la lección número 32, vamos a estudiar los capítulos 22 y 23 de los Hechos de los Apóstoles. Estos dos capítulos nos presentan el testimonio del apóstol Pablo en Jerusalén. Recién hemos terminado la lectura en el capítulo 21 de cómo el apóstol regresa a Jerusalén después de un viaje, el tercero de sus viajes, que le llevó aproximadamente 3 años. Eso lo leemos en el capítulo 21. Un viaje que lo ubicó particularmente en la ciudad de Éfeso. El tercer viaje apostólico se desarrolla sobre todo en la ciudad de Éfeso. En esta ciudad el apóstol escribe varias epístolas a los corintios particularmente y otras iglesias que estaban contenidas en lo que fue el primer viaje apostólico. Tan pronto el apóstol llega a Jerusalén, se encuentra con un escenario que ya el Espíritu Santo le había advertido de lo que iba a acontecer. Para la fiesta de las cabañas o Sukkot, el apóstol en el último día es aprehendido, es hecho prisionero, porque unos judíos que habían venido de Asia, entiéndase de Éfeso, lo descubren y lo presentan como un alborotador ante todo Jerusalén. Y aquí entramos al capítulo 22 y al capítulo 23. Repito, estos dos capítulos nos están presentando el testimonio del apóstol Pablo en Jerusalén. Hay dos testimonios. En el capítulo 22 se presenta el testimonio ante el pueblo de Jerusalén. Y en el capítulo 23 se presenta el testimonio ante el concilio, ante los príncipes de los sacerdotes y el concilio que estaba formado por saduceos y fariseos. Estos dos capítulos tienen el propósito, y esto es bien importante, tienen el propósito de establecer el estado profético del pueblo judío, particularmente del pueblo de Jerusalén. Y esto lo quiero repetir y quiero hacer énfasis en esto porque es precisamente lo que vamos a estudiar. El capítulo 22 y el capítulo 23 tienen el propósito de presentar el estado profético del pueblo judío, particularmente el pueblo de Jerusalén. A través de la enseñanza que vamos a presentar en esta noche,
vamos a entender muchas cosas. Entre ellas, la razón del por qué el pueblo de Israel fue disperso, el pueblo judío fue disperso. Entiendo que todos conocemos que el pueblo judío fue disperso por los romanos que destruyeron Jerusalén en el año 70, y desde ese entonces, desde el año 70 de nuestra era hasta el año 1948, el pueblo judío fue un pueblo errante por todos los países de la tierra, disperso por todos los países de la tierra, y conocemos también todas las situaciones adversas y de persecución que el pueblo judío sufrió en todos los países de la tierra, no en uno, no en dos, prácticamente en todos los países de la tierra. Repito, hasta que en el año 1948 se establecen en Israel, la tierra de Canaán, se establecen, y desde allí pues hasta nuestro tiempo. Vamos a entender también el por qué la serie de situaciones bélicas en las cuales Jerusalén, Israel, se encuentra inmerso en los tiempos actuales. Esto es lo que vamos a estudiar en esta noche, y hay una enseñanza muy grande para cada uno de nosotros, porque todo esto tiene que ver con la segunda venida de Jesús a la tierra. Es un cumplimiento profético que está ya desarrollándose, está en desarrollo, estableciéndose con todo esto, que la venida de Cristo Jesús está más cerca de lo que muchos podemos creer o pensar al respecto. Vamos a entrar entonces en el estudio del capítulo 22 y vamos a estudiar el testimonio del apóstol Pablo a los moradores de Jerusalén. ¿Y cuál es el mensaje que este testimonio trae? Porque déjeme decirle que el testimonio no es para atraer conversos, no es para predicar el mensaje del evangelio, sino, sobre todo, para establecer una palabra profética para ese entonces y para todo el tiempo que el pueblo judío vivió hasta el año 1948. Voy a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 5 para poder entender cuál es este mensaje profético que se establece a través del testimonio de la conversión del apóstol Pablo. Versículo 3: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, mas criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de Dios, como todos vosotros sois hoy, que he perseguido este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles hombres y mujeres, como también el príncipe de los sacerdotes me es testigo, y todos los ancianos, de los cuales también tomando letras a los hermanos iba a Damasco para traer presos a Jerusalén, aún a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. El testimonio del apóstol Pablo es, por supuesto, el testimonio de su conversión, y aquí lo hemos leído. Es el testimonio de su conversión. ¿Quién está hablando? ¿Quién está diciendo estas palabras? Estas palabras no las está declarando un activista. Estas palabras no las está declarando un religioso fanático. Estas palabras son las palabras de un hombre, como él mismo se define, celoso de Dios. Y en el versículo 3, enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria. Es un hombre que caminó por convicción,
que caminó por el entendimiento que él, y no solamente él, sino también los que formaban parte de su grupo, que ellos tenían acerca de los escritos de Moisés. No es un hombre que está actuando por su propio criterio, no es un hombre que está actuando por su propio pensamiento. Es un hombre que tiene un gran conocimiento de la ley de Moisés y de los escritos proféticos. El que está hablando, el que está declarando todo lo que hizo, es un hombre, repito, como él mismo se define, celoso de Dios. En el mismo capítulo, vea lo que dice en el versículo 19, mismo capítulo 22. Y yo dije, Señor, ellos saben que yo encerraba en cárcel y hería por las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente y consentía a su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Saulo de Tarso, porque este es el nombre hebreo, el nombre romano es Pablo. Saulo de Tarso fue un hombre conocido no solamente dentro de los círculos farisaicos. Saulo de Tarso fue un hombre ampliamente conocido en la ciudad de Jerusalén, donde se ubicó prácticamente desde su pubertad, porque en otro de sus escritos él confiesa que es fariseo, pero también descendiente de fariseos. En el capítulo 26, donde se encuentra también otro relato de su conversión, quiero leer el versículo 10 y el versículo 11. Vea lo que dice: lo cual también hice en Jerusalén, y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, recibida autorización de los príncipes de los sacerdotes, y cuando eran matados, yo di mi voto. Versículo 11, y muchas veces, castigándolos por todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. El texto del capítulo 26 es un poco más fuerte en su contenido que el que encontramos aquí en el capítulo 22. Pero en ambos se destaca que no lo hacía por una actividad propia, que no lo hacía por un criterio propio, que no lo hacía porque era parte de un movimiento nacionalista o religioso, sino que lo hacía precisamente porque era celoso de Dios. Así lo declara en el capítulo 22, celoso de Dios, como hoy todos ustedes lo sois. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Lo que Pablo está estableciendo con estas sus palabras es de que él estaba convencido de que los del camino, como se presenta en varias secciones de Hechos de los Apóstoles, los nazarenos, como también se presenta en otro capítulo del mismo libro de los Hechos, él estaba convencido que los nazarenos, los que seguían a Jesús, eran una secta herética. Él estaba sumamente convencido de que todo este grupo era una secta herética. Por lo tanto, no podían establecerse, mucho menos en Jerusalén, sino que tenían que ser completamente aniquilados. Y eso es lo que el apóstol está presentando. Y observe algo bien importante. En el relato del capítulo 22, todos, sin excepción, todos le están atendiendo porque saben, porque conocen
¿Quién es el que está hablando? Un hombre que tenía una seguridad total de lo que él estaba haciendo. Pero ahora quiero contrastar esto que acabamos de leer y de establecer. Quiero contrastarlo con los versículos 6, 7 y 8 para que podamos entender ahora cuál es la razón del por qué Pablo está presentando su testimonio, el testimonio de su conversión. Detrás de este testimonio hay una palabra profética que él está estableciendo, y esa es la que a nosotros nos conviene conocer y entender para que sepamos cuál es la obra de Dios. Vea lo que dice el versículo 6. Pero aconteció, sigue el relato del apóstol, pero aconteció que yendo yo y llegando cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí en el suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Pablo está diciendo: yo soy un hombre celoso de Dios. No lo estoy haciendo, nunca lo hice realmente porque tuve un resentimiento personal en contra de alguno o de todos estos que se llamaban nazarenos o del camino. Nunca fue algo personal. Soy un hombre celoso y yo entendí muy bien que esta secta era un grupo herético y por lo tanto, como tal, la palabra del Señor, y eso está precisamente en el libro de Deuteronomio, usted puede leer el capítulo 13 del libro de Deuteronomio. En la palabra está escrito que no puede ser permitido que se levanten grupos que hablen en contra de lo que está establecido por el Señor, y mucho menos que los conduzcan a adorar a un Dios que es diferente del que se presenta en las Sagradas Escrituras. Así de que Pablo, celoso de Dios, está cumpliendo, oiga bien, Pablo, celoso de Dios, está cumpliendo una instrucción de la misma palabra del libro de Deuteronomio. Pero ¿qué sucede? Yendo yo por el camino, dice el apóstol, de momento me rodeó una fuerte luz del cielo. Fue tan fuerte que nosotros sabemos que él quedó ciego completamente, cegó su vista. Fue tan fuerte que adicionalmente dice que él cayó en el suelo, o sea, él recibió un impacto cuando esa luz lo rodea. Los acompañantes vieron todo esto, hay testigos de todo esto que es cierto. Cae y de momento escucha en lengua hebrea, no en griego, en lengua hebrea escucha que le dice: Saulo, Saulo, y lo llama por su nombre hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él, no entendiendo la pregunta, él responde: Señor, ¿quién eres? Y aquí viene el impacto, y aquí está el énfasis o la enseñanza profética que el testimonio del apóstol Pablo establece para los residentes de Jerusalén. Pablo escucha que el Señor le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Un momento. Yo soy un hombre celoso de Dios y estoy cumpliendo la palabra. No debemos de permitir que nadie se presente para conducirnos a adorar a otro Dios del que está establecido en las Sagradas Escrituras, en la ley de Moisés. De hecho, en el libro de Deuteronomio se dice que estos tienen que ser apedreados. Así de que Pablo está cumpliendo, pero de momento,
En el diálogo con Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. El impacto fue el siguiente: ¿quiere decir entonces que todo esto que yo he hecho hasta este momento ha sido en contra de Dios? ¿No ha sido a favor de Dios, sino que ha sido en contra de Dios? Y aquí tengo que hacer uso de una palabra que fue establecida por Jesús y todos lo conocemos. ¿Cuál palabra? Jesús dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no es, contra mí es. Y Pablo en este momento, en cuestión de segundos, está entendiendo que todo su esfuerzo, está entendiendo que toda su energía y que todo su entendimiento que había desarrollado para ir en contra de los nazarenos, los del camino, y todos los hombres y mujeres que había atrapado en las sinagogas en distintos lugares y que los había matado en otros lugares, todo esto estaba siendo en contra de Dios. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Hay algo bien importante en estas palabras de Jesús: yo soy Jesús a quien tú persigues, y es el hecho de que Pablo entiende perfectamente. Quiere decir entonces que toda mi actividad y que todo mi conocimiento y que todo lo que yo he hecho hasta este momento me han sacado fuera de la cobertura de Dios. Y esto es el fundamento de la enseñanza profética que Pablo está estableciendo con su testimonio. Repito, el propósito no es que hayan más conversos al evangelio. El propósito no es traer a la iglesia a otro por medio de su testimonio. El propósito es establecer: así como yo me salí por mis acciones en contra de lo que Dios ha establecido, así como yo me salí de la cobertura de Dios, así ustedes están caminando fuera de la cobertura de Dios. Y esto fue bien fuerte, y todos lo están entendiendo. Porque si usted observa, hay un silencio y todos los moradores están atendiendo a lo que el apóstol está declarando. Así como yo, persiguiendo, oponiéndome, haciendo presos, matando a hombres y a mujeres que estaban dentro del camino, dentro de los nazarenos, así como yo me salí por estos actos de la cobertura de Dios, así ustedes están caminando fuera de la cobertura de Dios. Y esto el apóstol escribe a Timoteo, y usted lo puede leer en la primera epístola a Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 13, el apóstol le escribe y le dice: habiendo sido yo blasfemo. Vea cómo él se está definiendo: habiendo sido yo blasfemo, perseguidor de la iglesia e injuriador. Hay tres términos que el apóstol utiliza: habiendo yo sido blasfemo, perseguidor de la iglesia, injuriador, Dios me tuvo misericordia. La palabra que el apóstol utiliza, blasfemo, usted la va a descubrir en el libro de Levítico. El blasfemo no tiene, óigame bien lo que voy a decir, el blasfemo no tiene oportunidad de perdón. Según el libro de Levítico, el blasfemo tenía que ser sacado a la puerta de la ciudad y tenía que ser apedreado, porque no se permite que un blasfemo pueda seguir viviendo dentro de la comunidad, que era exactamente lo que él entendía que él estaba haciendo.
Pablo entonces está estableciendo con este su testimonio. Pablo está estableciendo: yo estuve caminando fuera de la cobertura de Dios, pero ustedes todavía están caminando fuera de la cobertura de Dios. Y esta es la enseñanza profética que el apóstol Pablo establece. El pueblo judío caminó fuera de la cobertura de Dios, y esto es bien fuerte decirlo. El pueblo judío ha caminado por espacio de casi 2000 años, ha caminado fuera de la cobertura de Dios, porque no puedes ir en contra de Dios, porque no puedes oponerte a Dios y aún así todavía querer recibir la cobertura de Dios. ¿Entiende usted por qué razón el pueblo judío, desde que recibió aquel impacto de ser expulsados de su territorio, vivió en el exilio por todos los países de la tierra y sufrió la serie de persecuciones, la serie de matanzas que ha sufrido, no solamente en un lugar, no solamente en una ciudad, no solamente en un pueblo, en prácticamente todos los pueblos de la tierra? ¿Entiende usted por qué? Porque caminaron fuera y siguen caminando, y esto es lo importante que necesito establecer, y siguen caminando fuera de la cobertura de Dios. El pueblo judío está fuera de la cobertura de Dios. Precisamente por esto es la serie de situaciones, pese a que es el pueblo escogido, pese a que son los descendientes de Abraham, pese a está caminando fuera de la cobertura de Dios. Y aún así, la misericordia de Dios los ha alcanzado. Primera enseñanza, entonces: el pueblo judío se salió de la cobertura de Dios y han caminado fuera de la cobertura de Dios. Me traslado ahora hasta el versículo 20 y voy a leer hasta el versículo 22, el mismo capítulo. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, su testigo, yo también estaba presente y consentía a su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Y me dijo: ve, porque yo te tengo que enviar lejos a los gentiles. Palabra del Señor. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a un tal hombre, porque no conviene que viva. Y aquí viene la segunda enseñanza que el testimonio del apóstol Pablo establece para Jerusalén. Cuando usted lee en el versículo 1 y en el versículo 2 de este capítulo, la gente está enardecida, la gente está confundida. Muchos no saben por qué razón es que han detenido a Pablo. Muchos no saben, pero están enardecidos, y todos prácticamente al unísono se han levantado en contra del apóstol. Tanto así que el tribuno, el romano, cuando interviene porque él entiende que lo van a matar, porque la multitud está descontrolada. Tenga presente que están celebrando la tercera gran fiesta de los judíos en el mes séptimo, la fiesta de las cabañas o Sukkot. Así de que hay una gran multitud de gente, no solamente residentes locales, sino judíos que han venido, conforme la palabra se los establecía, que 3 veces al año se debían de presentar a Jerusalén
para celebrar fiesta al Señor. Y esta es una de estas fiestas, la tercera gran fiesta. Así de que hay una gran multitud, pero en el versículo 2, capítulo 22, en el versículo 2 nos dice que Pablo, levantando las manos, haciendo silencio y comenzando a hablar en lengua hebrea, todos pusieron atención a lo que Pablo estaba declarando. Lo están escuchando, pero vea el versículo 22. Y le oyeron hasta esta palabra. Cuando el apóstol declaró lo que Jesús le dijo, ve porque yo te tengo que enviar lejos a los gentiles, eso fue lo último que le permitieron decir. Y comenzaron nuevamente con el mismo alboroto, ahora más enfurecidos que al principio. ¿Por qué? Porque Pablo está declarando que el Señor le dijo, te tengo que enviar a los gentiles. Y aquí viene la segunda enseñanza del testimonio del apóstol Pablo a Jerusalén. ¿Cuál es la segunda enseñanza? La cobertura de Dios ahora se mueve a los gentiles. Primera enseñanza, el pueblo judío no está caminando bajo la cobertura de Dios. Se ha salido y no ha caminado, de hecho, históricamente no ha caminado bajo la cobertura de Dios. Todos estos años, 2000 años, no ha caminado bajo la cobertura de Dios. Esto es fuerte decirlo. Es fuerte decirlo. Pero es realmente lo que ha acontecido. Pablo, el apóstol, hablándole a los romanos, y voy a ir en unos minutos para revisar esta palabra. Pablo, escribiéndole a los romanos, le dijo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En algunas circunstancias, en círculos cristianos, se ha presentado la idea de que la iglesia es la Israel espiritual, de que la iglesia vino a sustituir al pueblo de Israel. No. Pablo, por el Espíritu de Dios, establece, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No lo ha desechado. Pero aunque no lo ha desechado, el pueblo no está caminando bajo la cobertura de Dios. Son dos cosas completamente diferentes. No están caminando bajo la cobertura de Dios. Y esta es la primera enseñanza que se estableció por el testimonio del apóstol. Segunda enseñanza. ¿Cuál es la segunda enseñanza? La cobertura de Dios, que estaba única y exclusivamente sobre del pueblo de Israel, porque esto es cierto, así la palabra del Señor lo declara. ¿Recuerda usted el caso de la mujer sirofenicia? El caso de la mujer sirofenicia, cuando viene a Jesús, mi hija es gravemente atormentada por el demonio. ¿Qué es lo que le responde Jesús? Deja primero que los hijos se alimenten. No es bueno darle el pan de los hijos a los perrillos, porque la cobertura era única y exclusiva para el pueblo judío, así como lo estamos escuchando. Pero por causa de no haber el pueblo judío recibido a Jesús como el Mesías, como el Cristo, la cobertura de Dios, y aquí viene la segunda enseñanza, se mueve ahora hacia los gentiles. ¿A todos los gentiles? No, por supuesto no a todos los gentiles. A todos aquellos, como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, mas los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La cobertura se mueve a los gentiles. Cuando el apóstol Pablo escribe a la comunidad de fe de Éfeso, le dice, vosotros erais en otro tiempo extranjeros, peregrinos, erais ajenos a las promesas de Dios, pero ahora habéis sido hechos partícipes, familia. Ya no sois extranjeros ni peregrinos, eres familia. La segunda, entonces, enseñanza profética que se establece es la cobertura se ha movido a los gentiles.
entendiendo perfectamente de nuevo, y lo quiero hacer enfático esto, Dios no ha rechazado a su pueblo. Pero ahora la cobertura se ha trasladado a los gentiles. Y aquí yo quiero hacer una aplicación para nuestro tiempo. Esta es la forma de proceder de Dios. Cuando Dios se revela a un hombre, cuando Dios se revela a una mujer, y este hombre y esta mujer a quienes Dios se ha revelado, no reconocen, no aceptan, no valoran la manifestación de Dios a sus vidas, esa revelación, esa manifestación, esa cobertura se mueve a otras personas. Esta es la forma de proceder de Dios. Y esto es bien importante que cada uno de nosotros lo sepamos y lo entendamos, por supuesto. Porque muchas veces hay hombres y hay mujeres que caminamos en una arrogancia tal que queremos como que Dios nos ruegue. Sabemos de que Dios tiene un llamado para nuestra vida. Sabemos que Dios nos ha hecho un llamado, pero muchos queremos como que Dios nos ruegue, que nos siga insistiendo, y esto es arrogancia. No es la forma de proceder de Dios. La forma de proceder de Dios es Dios se manifiesta. Dios se da a conocer a sí mismo y establece de igual manera sus demandas. Pero la gracia no significa de que va a haber una apertura permanente. La gracia significa: te doy la oportunidad, pero si tú la rechazas, otro la va a aceptar. Y en el tiempo Dios se mueve hacia otra persona. Y esta es la razón por la que hay hombres y hay mujeres, muchos de ellos inclusive con ministerio, que Dios ha desechado, como sucedió en el caso de Saúl. Desechó y puso en su lugar a David, varón conforme al corazón de Dios. No debemos nosotros de actuar con Dios con arrogancia, sino debemos de ser humildes. Dios habita en las alturas. Esto lo encontramos en el Antiguo Testamento. Dios habita en las alturas. Dios habita en la eternidad y mora con el humilde de espíritu. Habita con el de sencillo corazón. ¿Quién subirá al monte? ¿Quién subirá al monte? El salmista exclama: ¿quién subirá al monte? El limpio de manos y puro de corazón. No, la gracia no significa una oferta permanente o una oferta interminable. La gracia significa precisamente también hay tiempo para que tú reacciones, para que tú respondas. Hay tiempo para que valores. Si no valoras, la gracia se mueve para otra persona. Y aquí entonces tenemos el testimonio del apóstol Pablo a los moradores de Jerusalén. El propósito es establecer palabra profética. 2 palabras proféticas se establecieron aquí a través del testimonio del apóstol Pablo. ¿Cuáles son? La primera: el pueblo judío se salió fuera de la cobertura de Dios. No es que Dios les quitó la cobertura. El pueblo judío se salió de la cobertura de Dios. Y por espacio de 2000 años ha caminado fuera de la cobertura de Dios. Y esta es la razón del por qué la serie de situaciones de persecución, de muerte, de arbitrariedades por las cuales ha pasado. El pueblo judío es un pueblo que ha sufrido, al cabo de 2000 años ha sufrido, y muchas personas, muchos judíos han muerto precisamente producto de estas persecuciones, pero ha sido precisamente porque ha caminado fuera de la cobertura de Dios. Segunda enseñanza que es importante que nosotros podamos entenderla: la cobertura se ha extendido
hacia los gentiles. Al pueblo, como dice el profeta, el pueblo que no me llamaba, el pueblo que no me conocía, el pueblo que no había sabido nunca de mí, ha recibido hoy cobertura de gracia, de misericordia y sobre todo de guianza por el Espíritu de Dios. Vayamos ahora al capítulo 23 y en este capítulo se nos presenta ahora el testimonio del apóstol Pablo al concilio. ¿Quiénes formaban el concilio? El concilio estaba formado por los príncipes, de los sacerdotes, la casta sacerdotal, el sumo sacerdote y los principales sacerdotes estaba contenida aquí en el concilio. Está formado por ancianos que tienen que ver con la administración, sobre todo la administración religiosa del pueblo, pero está formada también por un grupo de religiosos llamados saduceos y el otro grupo de religiosos llamados fariseos, saduceos y fariseos. La diferencia entre unos y otros es que unos, los fariseos, creían en espíritus, en la manifestación de ángeles, creían en la resurrección, mientras que los saduceos no creían en nada de eso. Pablo es presentado al concilio y ahora quiero leer desde el versículo 11 hasta el versículo 15. Y la noche siguiente, presentándosele el Señor, le dijo: confía, Pablo, que como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y venido el día, algunos de los judíos se juntaron e hicieron votos bajo de maldición, diciendo que ni comerían ni beberían hasta que hubiesen muerto a Pablo. Y eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales se fueron a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros hemos hecho voto debajo de maldición que no hemos de gustar nada hasta que hayamos muerto a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio, requerid al tribuno que le saque mañana a vosotros, como que queréis entender de él alguna cosa más cierta, y nosotros, antes de que él llegue, estaremos preparados para matarle. El concilio no recibió, no aceptó el testimonio del apóstol Pablo. No lo recibió, lo desechó, pese a que sabían precisamente porque Pablo había sido parte del concilio. Óigame bien esto. Pablo había sido parte del concilio. Lo conocían. Sabían quién era Pablo. No estaban ante un extraño. No estaban ante una persona que de momento había intervenido dentro de las actividades religiosas del pueblo de Israel. Lo conocían muy bien. Muchos de ellos habían interactuado con Pablo porque son contemporáneos. Son contemporáneos en cuanto a edad, lo conocían, pero no lo recibieron. No recibieron el testimonio. Al contrario, se pusieron de acuerdo con un grupo de 40 sicarios que quisieron darle muerte a Pablo. Y aquí tenemos nosotros que entender que este acto no se llevó a cabo porque el Señor, desde que Pablo se convirtió, el Señor le dijo: yo te protegeré para que nada de esto te acontezca. No se llevó a cabo la ejecución, pero la decisión recayó en juicio sobre toda una nación. Y quiero llevarlo a usted a que entienda algo bien importante.
Cuando Jesús estaba siendo juzgado ante Pilato, conoce el relato, Jesús estaba siendo juzgado ante Pilato. Y el pueblo entero expresó una palabra que se constituyó en juicio, y un juicio de muerte. La palabra es: su sangre, refiriéndose a Jesús, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y hoy aquí, con Pablo, ellos están confirmando ese decreto que bastantes años atrás, aproximadamente 30 años atrás, se había declarado frente a Pilato: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hay un juicio que se emite y se confirma ese día cuando Pablo es presentado ante el concilio. Un juicio que llevó a todo un pueblo a vivir en el exilio. El año 1948, el pueblo de Israel se asienta nuevamente en la tierra de Canaán. El 14 de mayo del año 1948, el pueblo judío se asienta nuevamente en la tierra de Canaán, estableciéndose una nueva etapa, una nueva temporada. ¿Cuál es la etapa? ¿Cuál es la temporada? Quiero llevarlo a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, texto que hace unos minutos atrás hice referencia a él, pero ahora lo quiero estudiar. En el capítulo 11, quiero que leamos en el versículo 25 y versículo 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Vea cómo lo presenta el apóstol. Como un misterio que ha estado oculto o que no ha sido entendido, pero que ahora ha sido develado por el Espíritu de Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Me detengo aquí y vamos de nuevo sobre el texto, porque esto es importante que lo podamos entender, porque hay palabra profética en estas palabras. El endurecimiento ha acontecido en parte hasta que se haya completado el tiempo de los gentiles. Vea bien lo que el apóstol está estableciendo. Está estableciendo un misterio que está saliendo a la luz, un misterio que ha estado oculto por cerca de 2000 años, pero que ahora el Espíritu de Dios lo está develando, lo está haciendo entender. El endurecimiento ¿de quién? El endurecimiento de el pueblo judío. El endurecimiento del pueblo judío, que consistió en haber rechazado a Jesús como el Mesías hasta el día de hoy, y que por cuya razón, que por cuya causa el pueblo judío ha caminado fuera de la cobertura de Dios. Óigame bien, el pueblo judío ha caminado fuera de la cobertura de Dios. Ese endurecimiento concluirá, terminará, ¿cuándo? Cuando se haya cumplido la plenitud de los gentiles. Y luego, versículo 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad.
El endurecimiento de Israel durará hasta que se haya completado el tiempo de los gentiles. Hasta que se haya completado el tiempo de los gentiles. Cuando se haya completado el tiempo de los gentiles, entonces el endurecimiento de Israel será rebajado y entonces habrá un reconocimiento de Jesús como el Mesías. No del Jesús histórico, sino de el Jesús, el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuándo es la plenitud de los gentiles? ¿Cuándo es? El 14 de mayo del año 2018 se cumplieron 70 años de Israel haber vuelto a la tierra de Canaán. 1948 se establecieron nuevamente en la tierra de Canaán y en el año 2018, 14 de mayo del año 2018, se cumplieron 70 años de ellos haber vuelto a la tierra de Canaán. Pero sucedió algo muy importante el 14 de mayo del año 2018. No solamente fue una celebración de 70 años, se han cumplido 70 años de independencia, así lo presentan ellos, así se conoce históricamente, sino además que los Estados Unidos de América ese día movieron su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. ¿Qué significa esto? Significa mucho. Porque con el haber movido la embajada desde Tel Aviv hasta Jerusalén, estaban reconociendo públicamente, internacionalmente, o mejor dicho, universalmente, estaban estableciendo de que Jerusalén era constituida, considerada como la capital de Israel. Eso fue lo que se estableció. Y usted sabe lo que sucedió a continuación, desde el año 2018 para este tiempo. Muchas naciones siguieron ese mismo ejemplo. Muchas otras naciones movieron su sede diplomática desde Tel Aviv hasta Jerusalén, reconociendo de esta manera que Jerusalén era constituida como la capital de la nación de Israel. De nuevo, ¿cuál es el impacto de todo esto? Porque hasta este momento esto se ha visto como un impacto político, como un mover político. No, no es un mover político, es un mover profético. Quiero llevarlo al libro del profeta Miqueas. Busque el libro del profeta Miqueas en el capítulo 4 y vamos a leer en el versículo 1, Miqueas capítulo 4, y leemos en el versículo 1, un solo versículo. Y acontecerá en los postreros tiempos, vea, está hablando proféticamente, y acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será constituido por cabecera de montes, más alto que los collados, y correrán a él pueblos. Proféticamente hablando, cuando usted encuentre en los libros, en los escritos proféticos, la palabra monte, no se está refiriendo a un monte físico, no se está refiriendo o haciendo alusión a un monte literal. La palabra monte tiene que ver con nación, tiene que ver con ciudad, tiene que ver con población. Por eso, cuando allá en Apocalipsis usted lee acerca de una bestia que tiene 7 montes, son 7 naciones.
¿Ve? Porque proféticamente la palabra monte está haciendo referencia a una ciudad. En este caso, voy a leer de nuevo: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será constituido por cabecera de monte. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a Jerusalén. Cabecera de montes, es decir, capital de ciudades. Capital de ciudades y más alto que los collados, y correrán a él pueblos. Que fue exactamente lo que sucedió el 14 de mayo del año 2018. A partir de este momento, las naciones comenzaron a mover su sede diplomática a Jerusalén, reconociendo que Jerusalén era constituida en la capital de Israel. Cumpliéndose así una palabra profética del libro de Miqueas. ¿Cuándo se cumplió esta palabra? El 14 de mayo del año 2018. Vea qué importante. Ahora, pero no perdamos de vista que estamos en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 11. No perdamos de vista el versículo 25. El endurecimiento en parte durará hasta que haya entrado, se haya completado, se haya acabado la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles está bien próxima a finalizar. ¿Por qué actualmente, y estamos transmitiendo hoy 5 de octubre del año 2024, por qué en este presente Israel tiene guerra contra 4 grupos en realidad, contra 4 grupos de naciones, prácticamente simultáneamente? Porque está terminando el tiempo de los gentiles. Está terminando el tiempo de los gentiles. Aquella palabra de rechazo, aquella palabra de no reconocimiento a Jesús como el Cristo, como el Mesías, les provocó haber vivido por el espacio de 2000 años fuera de la cobertura de Dios hasta este tiempo. Están caminando fuera de la cobertura de Dios. ¿Qué es lo único que les ha asistido a ellos hasta este momento? La gracia y la misericordia de Dios, pero no propiamente la cobertura de Dios. Pero ellos tienen ahora, de esta manera, que conquistar lo que en aquel entonces no quisieron por gracia reconocer. Pero lo tienen que ahora conquistar. Pero esto además significa que el tiempo de los gentiles está terminando. Cuando estas naciones y estas guerras en contra de todas estas ciudades o grupos militares haya terminado, óigame bien, habrá terminado el tiempo de los gentiles. Y habremos entrado entonces al cumplimiento de Miqueas capítulo 4, versículo 1, en su extensión total, en su extensión global. Cabecera de montes, más alto que los collados, y correrán a él pueblos. Y entonces se cumplirá, vendrá de Sión el libertador y quitará toda mancha de Israel. Hermano, hermana, quiero decirte en esta noche, la venida de Cristo Jesús está bien cerca, bien cerca. Hay muchos hombres y muchas mujeres de Dios que están viviendo en una fantasía, y perdóneme que se lo diga de esta manera. Hay muchos hombres y muchas mujeres que están viviendo en una fantasía de iglesia que no les permite ver más allá de lo que en sus 4 paredes se está desarrollando. Y no es que vayamos en contra de las iglesias, o no que vayamos en contra de lo que se hace dentro de una iglesia. No, jamás sea eso. Porque nosotros ministramos también dentro de iglesias cuando nos han invitado.
No es que vayamos en contra de una iglesia o en contra de las iglesias, pero la realidad es que muchos están viviendo en una fantasía, realizándose únicamente en lo que hacen dentro de cuatro paredes, sin entender lo que está sucediendo a su alrededor. Hay muchos hombres, hay muchas mujeres y entre ellos muchos ministros que están viviendo una palabra herética que tiene que ver con un levantamiento o un arrebatamiento de la iglesia. Hermano, hermana, según la palabra, la iglesia va a ser levantada a la venida de Cristo Jesús, no antes. Pero muchos han cifrado en esta falsa doctrina de un arrebatamiento pretribulacional. Y no hay base escritural para sostener esa falsa doctrina. Claramente la palabra dice que el levantamiento de la iglesia es a la venida de Cristo Jesús. Por lo tanto, entonces, muchos no están preparados. No se están preparando espiritualmente, no se están preparando para recibir a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque están viviendo en fantasías, mucha fantasía religiosa, mucha fantasía filosófica. No están viviendo por la palabra profética, ni mucho menos estableciendo la palabra profética para sus propias vidas. Y esto es triste y esto es lamentable, porque la palabra del Señor dice: bienaventurado aquel que cuando Él viniere fuere encontrado haciendo así. Preparado, 10 vírgenes, 5 fatuas, las 10 idóneas para recibir, para hacer el trabajo, pero solamente 5 prudentes, 5 entendieron. 5 entendieron que había necesidad de prepararse. Las otras 5 no quisieron ver la necesidad de prepararse adicionalmente con una ración extra de aceite. Y conocemos el relato. Cristo Jesús está bien próximo a regresar. Y no solamente podemos ver señales como terremotos, guerra, rumores de guerra, que son importantes que nosotros las conozcamos, pero tenemos que ir a la palabra profética para ver lo que el Espíritu está declarando a la iglesia en este tiempo, para que caminemos, como dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El testimonio del apóstol Pablo, capítulo 22, capítulo 23, tiene un valor profético para la iglesia. ¿Cuántas veces hemos leído estos dos capítulos? Capítulo 22, capítulo 23. ¿Cuántas veces los hemos leído? Y lo único que hemos visto es un relato histórico. Lo único que hemos podido ver es hechos históricos, sin entender que el Espíritu nos está declarando que hay con este testimonio palabra profética que se estableció desde el año 60, porque estos hechos más o menos fueron realizados en el año 60 de nuestra era. Primera palabra profética: el pueblo de Israel ha caminado fuera de la cobertura de Dios hasta este tiempo. Segunda palabra profética: la cobertura de Dios se extiende sobre de los gentiles. Aquellos que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y tercera palabra profética: el endurecimiento en parte es hasta que el tiempo de los gentiles haya llegado. Lo que está sucediendo en Israel en este tiempo tiene que ver con el final del tiempo de los gentiles. Y a continuación, versículo 26, vendrá de Sión el libertador, el cual libertará a su pueblo. Padre, esta noche te doy gracias por tu palabra y por el mover de tu Santo Espíritu
que trae revelación, que trae, oh Señor, guianza. Te doy gracias. Ahora ninguno de nosotros, Señor, somos ingenuos ni ignorantes a lo que está sucediendo dentro de tu obra. Sí, posiblemente algunos, con respecto a lo que Dios esté demandando para cada uno de ellos. Muchos solamente viendo lo que podrían hacer dentro de una iglesia. ¿En qué me puedo mover dentro de una iglesia? ¿Cuál es mi ministerio? Si no voy a estar detrás de un púlpito, ¿qué es lo que puedo hacer dentro de una iglesia? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo asistir? Sin entender tu obra, mi Señor. Sin entender, Padre, que tú estás levantando a hombres con espíritu, a mujeres con espíritu, para que puedan establecer desde su casa, desde su ciudad, a los distintos grupos diabólicos que se han establecido en esos lugares y ponerlo bajo la planta de los pies de Cristo Jesús. Padre, encomiendo a todo este pueblo, mi Señor. Encomiendo, Señor, a todo tu pueblo. Encomiendo, Padre, a todo aquel a quien tú expondrás a este video en el futuro, para que sea, oh Dios eterno, por tu Santo Espíritu, despertado a una renovación de vida en Cristo Jesús. Amén. Amén. Te bendigo, la paz del Señor sea contigo. El Dios eterno, el Todopoderoso, te ha llamado. Atiende el llamado de Dios y no deseches ninguna de sus palabras. Amén. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700.